Hola, hoy os vamos a explicar cómo establecer reglas de validación en Access. La regla de validación sirve para nosotros tener el control, es decir, para controlar qué tipo de dato y cómo se mete en un campo. Que el campo puede ser de una tabla o puede ser de un formulario. Ya sabemos hasta ahora que puede haber diferentes formas de validar y ya conocemos alguna como el tipo de datos, la propiedad de campo, la máscara de entrada, que ahora vamos a repasar. Por otro lado, vamos a ver que tenéis que tener en cuenta que las reglas de validación que vamos a establecer se pueden utilizar antes o después. Es decir, yo establezco una regla de validación para que los datos que meta en esa tabla cumplan todos una norma. Es decir, por ejemplo, la edad del usuario tiene que ser mayor de o igual a 18 años, por ejemplo, ¿no? Pero también las reglas de validación pueden servir para que una vez tenga la tabla, imaginaos que yo he importado una tabla y quiero ver si en determinado campo se cumple una regla. Por ejemplo, la que acabamos de decir, que sean todos los usuarios mayores o iguales de 18 años, por ejemplo, ¿no? Entonces me puede decir si se cumple o no. Esto también, lógicamente, lo podríamos hacer con una consulta. Bueno, vamos a empezar. Mirad, yo tengo aquí varias tablas y abro una tabla de ellas en vista diseño y tengo varios campos. En estos campos, fijaos, yo ya puedo establecer reglas de validación iniciales, aquí estableciendo el tipo de datos. Entonces yo aquí ya sé que no puedo poner un apellido. Si ya he puesto que el tipo de datos de ese campo es fecha hora, ya no voy a poder escribir una palabra escrita, una palabra normal, ¿no? Ya es un tipo de regla de validación. Por otro lado, en las propiedades también se pueden establecer, aquí por ejemplo, ya dentro, concretar un poco más, y sigue siendo una regla de validación a través de las propiedades de campo e incluso a través de la máscara de entrada yo voy a poder establecer otro tipo de reglas de validación, ¿vale? Pero lo que os voy a explicar en este vídeo es las reglas de validación propiamente dichas, que se utilizan para dos cosas. En primer lugar, se utilizan para poner una regla de validación a un campo. Y en segundo lugar, se utilizan para poner una regla de validación a un registro. Y vamos a ver cómo se hace cada una de esas, cómo se establece cada una de esas reglas de validación. En primer lugar, regla de validación para un campo. Y es el ejemplo que hemos dicho antes. Oye, yo quiero que en el campo edad, por ejemplo, no aparezcan individuos que tengan menos de 18 años. O, por ejemplo, aquí yo puedo establecer que en la fecha salida no sea, que sea posterior al 1 de enero o al 31 de diciembre de 2010, por ejemplo. Bueno, pues fijaos, es tan sencillo como aquí establecer fecha 31 del 12 de 2010. Hecho, en cuanto vea al tabulador o pase a otro lugar, pinche en otro lugar, se va a poner con esta sintaxis. Pero de eso nos tenemos que olvidar. Y luego yo puedo establecer un texto de validación en el que muestre un mensaje en caso de que el usuario introduzca el dato de forma que no cumpla la regla de validación. Por ejemplo, puedo poner esto. La fecha debe ser posterior al 31 de diciembre de 2010. Y estaría hecho, ¿eh? Esto ya estaría hecho. ¿Otra forma de establecer esto? Bueno, pues fijaos, yo lo voy a borrar, esto, y guardo, y voy a la vista de datos, de hoja de datos, ¿de acuerdo? Es decir, abro la tabla, con la tabla abierta, la pongo en vista de datos. En ese momento, en la cinta de opciones, me aparece
esta pestaña, la pestaña campos. Y dentro de aquí me aparecen diferentes opciones. Bien, yo quiero, vamos a centrarnos, hacer una regla de validación de un campo. Entonces tengo que seleccionar, ya lo tengo aquí, aquel campo en el que quiero meter la regla de validación. Ya lo tengo seleccionado. Ahora voy dentro de campos a validación, regla de validación de campos. Fijaos, aquí tengo regla de validación de campo y mensaje de validación de campo. Pues donde antes puse la expresión la voy a poner ahora. Yo puedo ayudarme de funciones que trae incorporadas access, lo veis aquí. Puedo ayudarme de constantes y puedo ayudarme de los típicos operadores de mayor o igual. Si pincho aquí, pues ya he dicho que sea mayor o igual que... No, ya está, lo pongo ahí, aunque pinchando lo he puesto, aunque lo podría haber puesto a mano. Y he dicho 31 del 10, no, perdón, del 12 de 2010. Hecha la regla de validación. Si yo ahora quiero poner un mensaje de validación, pues puedo poner aquí el mensaje. Ya está. Acepto y está hecho. Si yo ahora voy a la vista de diseño, veis que ha aparecido, yo lo borré, guardé la tabla y ahora a través de esto ha venido a ser lo mismo. Que aquí acaba la explicación de cómo establecer reglas de validación para campo. Esto solo afecta a un campo, ¿vale? De tal manera que si yo aquí, en fecha salida, escribo 23 de mayo de 2005, en el momento que dé al tabulador para saltar al siguiente campo y seguir rellenando los datos de esta tabla, me va a ofrecer, como no cumple la regla de validación que he puesto, me va a ofrecer un mensaje. ¿Qué mensaje? El que he puesto. La fecha debe ser posterior al 31 de diciembre de 2010. ¿De acuerdo? Acepto y no me va a dejar seguir hasta que eso no lo cambie. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya sí que acabamos la explicación de la regla de validación de campo. Y ahora vamos con... Perdonad, la regla de validación. Voy a escribir uno. Vale, ya está. Con la regla de validación para un registro. Un registro es por así decirlo, es un individuo de cada tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí en la tabla de choferes, esto es un registro, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a establecer una regla para todo el registro, que tiene que cumplir algo. Bueno, pues lo vamos a hacer con la misma tabla de antes, que era la tabla salidas. Y fijaos, ahora no me vale trabajar en vista diseño. Voy a tener que trabajar siempre en vista hoja de datos. Si trabajo en vista diseño y hago lo que voy a hacer, me va a dar error. Tengo que trabajar en vista de datos. Bien, antes seleccionábamos el campo sobre el que queríamos actuar. Ahora ya no hace falta. Ahora no hace falta seleccionar el campo. No lo voy a hacer con esta tabla. Lo voy a hacer con la tabla recorridos. Mirad, yo aquí tengo la tabla de recorridos y aquí tengo un coste hora y un precio hora. Y lo que quiero decir es que el precio de la hora siempre sea superior al coste de la hora. Podría introducir muchas normas, pero fijaos, esta regla de validación hace depender dos campos entre sí o un campo de otro. Fijaos, por eso es para todo el registro, porque está jugando con más de un campo de un registro. Entonces, ahora da lo mismo que seleccionemos o no, ¿eh? Simplemente nos ponemos ahí, en vista hoja de datos, vamos a campo, y ahora ya vamos otra vez a validación, y en validación, fijaos, esto ya como no hemos seleccionado ningún campo, no nos ofrece estas posibilidades. Simplemente tenemos una regla de validación, ya esto es para todo el registro. Y esto va a ser lo mismo que antes. Primero damos ahí para meter la regla de validación y luego damos ahí para meter el mensaje de validación.
damos en primer lugar a regla de validación y yo ya la tengo metida, pero fijaos, ahora nos ofrece, además de lo mismo de antes, nos ofrece funciones, constantes y operadores. Entonces, antes nos ofrecía funciones, constantes y operadores y ahora nos ofrece la tabla en la que estamos trabajando. De tal manera que podemos utilizar los campos de esa tabla para hacer la regla de validación. ¿Cuál es la regla de validación? Pues que el precio de la hora sea mayor al coste de la hora. Yo podría haber puesto muchas cosas. Le puedo poner que sea mayor al 30% del margen. Es decir, puedo establecer un margen. Puedo decir que esté entre esta cantidad y esta otra. Que sea mayor que la media de todas las tarifas, etc. Aquí las posibilidades son muy amplias. Bueno, acepto y ya estaría hecho. Si quiero poner un mensaje, pues puedo poner el precio de la hora debe ser superior al precio, al coste de la hora. Hecho. Y aceptamos. Guardamos y ya estaría hecha la regla de validación de registro. Si yo voy a la vista y diseño, vemos que no hay ninguna regla de validación. ¿Por qué? Porque yo estoy seleccionando campos. Entonces yo aquí veo, joder, si están vacías las reglas de validación. Claro, porque la regla de validación no es para un campo, es para un registro completo. Entonces no va a aparecer aquí. De todas maneras, si yo aquí quiero poner que esto sea 30, por ejemplo, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque es menor que el 32 y me va a decir que no puedo tirar por ahí, ¿vale? Que ponga otro. Entonces, doy a escape el 45 y ya me deja. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya quedado claro, que me haya explicado bien y que os resulte útil. Un saludo.